¿Cómo se ha afectado la educación en este un poco más de un año de pandemia en Latinoamérica? Mi opinión es que la educación está viviendo una situación muy dramática y además tiene mucho mayor riesgo de dejar atrás a muchos alumnos o a un número importante de alumnos, bien porque las condiciones no son buenas, bien porque no tienen internet, bien porque el impacto en el ámbito laboral de la pandemia pues deja a sus familias sin ingresos. Es una situación muy dramática, diría yo, sobre todo si se extiende en el tiempo y si no se ponen en marcha mecanismos para recuperar, iba a decir, el tiempo no suficientemente aprovechado cuando se vuelva a la escuela. Uno de los graves problemas en Latinoamérica es que ha pasado poco más ya de un año lectivo, vamos para el segundo año lectivo, y muchas de las escuelas y colegios siguen cerrados, sigue en total modalidad a distancia. A largo plazo, ¿cómo podría afectar esto a los estudiantes? Yo creo que hay dos dimensiones. Una, la primera, el que en general la mayoría de los estudiantes van a aprender menos. Nosotros hemos hecho un estudio muy amplio a los alumnos y a los profesores de España. Han contestado más de 160.000 alumnos y más de 20.000 profesores e indican que el tiempo medio cuando se tiene internet y computador es de en torno a 2 horas de estudio en casa. Bueno, 2 horas es bastante menos que cuando se está en clase. La educación debería ser una prioridad máxima en los próximos meses, años, para recuperar a los alumnos en su conjunto y especialmente a los alumnos que han vivido con más impacto su aprendizaje en casa. ¿Qué podríamos tal vez en Latinoamérica emular, si es que ha tenido la oportunidad de analizar otro tipo de acciones que se han tomado en el tema de educación en el resto del mundo, como en Europa, por ejemplo? Bueno, le voy a hablar más en concreto. En España estuvieron los alumnos en casa, estudiando en casa 4 meses, de marzo a junio. La vuelta a clase pues fue de manera muy prudente, es decir, los alumnos pequeños volvieron todos ellos, pero se desdoblaron algunos grupos, siempre con mascarillas, siempre con lavado de manos, siempre con aulas ventiladas, y los mayores, dado la dificultad de que los pequeños pudieran estar en casa porque tenían que tener un familiar y eso generaba dificultades laborales, los mayores, la mitad, estuvieron en casa estudiando a distancia una semana y la otra mitad pues en clase, y luego se alternaban y así han seguido durante todos estos meses. Cuando había algún alumno o profesor infectado o había alguna relación que exigía el confinamiento, ese aula pues volvía a estudiar en casa, estaban los 7 o 10 días establecidos y luego volvían, aunque había toques de queda para los bares, en fin, había condiciones más duras. La educación pues sí le ha dado esa prioridad, ha habido más recursos en la educación, más medios para permitir que funcionaran las aulas con números menores. Usted mencionaba todo este tema de que perder 1 año o 2 años lectivos es algo grave, sobre todo versus países como España, que menciona que siguen con sus clases normales, es decir, no se ha desnivelado el tema académico, lo que sí pasa en Latinoamérica y sigue pasando y durará todavía un poco de tiempo más. Pero ¿qué pasa desde el lado anímico, Álvaro? ¿Qué pasa desde el lado tal vez hasta psicológico, desde su punto de vista, en los niños y jóvenes que han tenido que estar confinados en las casas, que no han podido salir? ¿Cómo puede ir alterando eso su comportamiento y su forma de vida? Pues yo voy a utilizar los datos del estudio al que he hecho mención. 4 meses que han estado en casa. Los que se han sentido más afectados, emocionalmente han sido los alumnos mayores de 14 años, de 14 a 18. ¿Y por qué los mayores han estado más afectados? Pues yo creo que ha habido tres razones. Una, su preocupación por sus estudios futuros, trabajo, acceso a la universidad, bueno, en fin. 2, la falta de amigos, la falta de contacto con compañeros, con parejas en su caso, con la vida social que es importante. Y 3, es porque la falta de actividad limita la producción de melatonina, que en los casos que esta es la que gestiona los ritmos del sueño. 40% indicaban que han estado tristes, han estado desanimados,
han estado preocupados. Bueno, esto con 4 meses. Y finalmente también el profesorado. Es decir, el profesorado tiene que hacer frente a la enseñanza de sus alumnos. Han vivido el tiempo del confinamiento con mucha angustia, con mucha ansiedad, con mucha tensión. Han trabajado más horas que en ningún año. Y de hecho, el 95% preferían enseñar en clase, volver a clase. Ese mismo porcentaje, 90 y tantos %, decía que se aprende menos en casa que en clase. El conjunto de la sociedad tiene un reto y una responsabilidad muy importante de cara al futuro en el ámbito educativo. El recuperar este tiempo, el apoyar a sus profesores, el reforzar las escuelas, el llegar y a los alumnos más desfavorecidos es un objetivo de una importancia capital, no solo para la educación, sino para el conjunto de la sociedad.